RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Dentro de los muros, los presos necesitan desahogarse. Hay mucho anhelo de ser escuchado y a mí eso se me da bien, cuenta Toni Quesada. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. Hola Beni, ¿qué tal estás hoy? Bien, Esteban. Preparada, como todos, también les saluda desde el control Daniel Pais y nuestro invitado, ya cerrando a su periplo por este programa, es Antonio Ruiz, pastor de la Iglesia Evangélica Duque de Sexto en Madrid. ¿Qué tal estás hoy, Antonio? Bastante bien. Es un privilegio estar aquí otra vez. Y nosotros nos alegramos, te echaremos de menos, aunque seguiremos en contacto. Si te parece, vamos a comenzar ya. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. Ángel Antonio Quesada, más conocido como Toni, ha dedicado 26 años de su vida a la atención espiritual de presos en las cárceles de Gran Canaria. La labor de capellán se extiende a hospitales, aeropuertos o entornos militares, pero la cárcel, para Toni, es donde más falta hace hablar de Jesús. Dentro de los muros, los presos necesitan desahogarse. Hay mucho anhelo de ser escuchado y a mí eso se me da bien, cuenta Toni. Dios nos ve igual a todos, así que en estos años me he sentado a interactuar con ellos, compartiendo sobre su amor y sobre todo sobre su perdón. Quesada tiene ahora 64 años, pero lejos de soñar con la jubilación, se prepara para nuevos proyectos alternativos de reinserción social de los presos, donde se promueva una comprensión profunda del verdadero sentido del perdón. Además, Antonio Quesada es pastor y presidente del Consejo Evangélico de Canarias. Mi esposa Pili y yo empezamos a pastorear una iglesia en el año 1996. Un año después, un misionero irlandés que entraba en las cárceles me invitó a seguir su labor. Él tenía que regresar a su tierra y no quería dejar sin asistencia el centro penitenciario. Me estuvo preparando y hasta hoy, recuerda Toni, que ha acompañado a miles de internos. Actualmente está impulsando la creación de un espacio que, además de albergar la iglesia, funcione como centro de acogida para personas en situación postpenitenciaria. El objetivo es prevenir la reincidencia mediante apoyo social y espiritual. A veces los hemos acogido en nuestro hogar, pero no son los espacios idóneos. Ellos necesitan un lugar donde quedarse durante sus permisos, especialmente si no tienen soporte familiar. Según Toni, hablar de perdón a los presos es una labor muy incomprendida. Muchos juzgan y cuestionan que haya arrepentimiento genuino. Cuando me preguntan, yo digo que eso solo le corresponde a Dios saberlo, responde Quesada. El concepto del perdón queda corto para quienes no se dan la oportunidad de aprender sobre la gracia. Nosotros les explicamos que nuestros pecados han sido cargados sobre los hombros de Jesús. Eso es el perdón y aceptarlo, el regalo más grandioso. Toni trabaja con su esposa Pili y otras 5 personas más. Repartidos en 2 grupos, atienden los distintos centros penitenciarios de la isla 2 veces por semana. La transformación de un preso no es inmediata. Ahora estamos tratando a alguien que mató a su papá a hachazos. Son procesos que se extienden en el tiempo, incluso después de que los reclusos cumplen su condena, reconoce Toni. El proyecto de reinserción presentado al ayuntamiento sería el único espacio de la isla de Gran Canaria con capacidad para acoger a los presos. Tendrían 2 pisos, uno para 6 mujeres y otro para 6 hombres, con un responsable en cada uno donde poder asearse y pernoctar. Durante el día saldrían a iniciar la reinserción arreglando sus papeles y buscando trabajo. También les atenderíamos con apoyo espiritual, expresa Toni, convencido de que son pioneros en esto, que están abriendo caminos.
No sabe si lo verá, pero confía en que sí. Pues seguimos ya con Antonio Ruiz, nuestro invitado, para tratar algunos aspectos que nacen de la historia. Antonio, la Biblia se refiere a los presos en muchas ocasiones. ¿Qué dice de ellos? Pues es interesante que he escuchado más o he leído más acerca de presos creyentes. Uh-huh. Empezando por el Antiguo Testamento, alguien que fue acusado injustamente, el caso de José. Personas que tal vez estaban predicando la voluntad de Dios, que no gustaba a los que escuchaban, porque hablaban de juicio, el caso de Micaías o de Jeremías. La denuncia de un pecado grosero, público, de parte de un gobernante, que finalmente llevó a la cárcel a Juan el Bautista. Y también tenemos el tema de Pedro y de Juan, dos apóstoles de Jesucristo, que fueron presos precisamente por predicar el tema de la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, se sabe que si realmente alguien piensa en ser creyente, tiene que también armarse del pensamiento de que seguramente va a sufrir por causa de Cristo. Eso es evidente, ¿no? Y luego, acerca del amor a los presos, pues van dos direcciones. Una, en cuanto a los presos creyentes, por ejemplo, en la Epístola a los Hebreos, se dice de los presos también os compadecisteis. Es decir, gente que por la fe estaba presa y sus hermanos, a pesar de que se jugaban la cárcel, iban a visitarles. Pero luego también el amor más en general. En el día del juicio se verá dónde ha habido verdadera fe que salva y dónde no. Y la fe, que se puede manifestar de muchas formas, se manifiesta principalmente por el amor. Y el Señor dijo, en aquella ocasión de lo que sucede en el juicio, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestisteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Por lo tanto, podemos amar a nuestros hermanos presos y podemos también amar a aquellos otros que no son creyentes y que podemos ayudarles igualmente, porque es un servicio que manifiesta una fe que realmente es viva, es genuina, ¿no? Y hay una labor que no es muy conocida, es la de los capellanes, en este caso de los capellanes evangélicos, pero en España hay alrededor de 850 que entran además de las cárceles, también están los hospitales y, bueno, en otros muchos lugares públicos. ¿Por qué es importante atender a los presos también espiritualmente? Bueno, porque hay cosas que no se satisfacen simplemente por haber cumplido la pena. Normalmente se dice que una persona que sale de la cárcel ha pagado su deuda con la sociedad, y posiblemente lo verdad legalmente, ¿no? Pero el sentimiento de culpa no se cura así. El sentimiento de culpa para cualquier conciencia sensible evidentemente sigue. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues sencillamente con el Evangelio, porque finalmente el Señor llevó nuestras culpas en la cruz. Y el Evangelio lo que hace es enfrentar a la persona con sus hechos. No solamente lo que ha significado para la sociedad, sino en la relación consigo mismo, con Él, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros llamamos delito, la Biblia lo llama pecado. Y eso hay que resolverlo. Ofrece también el Evangelio el perdón de todo mal y también un cambio de vida, que de hecho no se tenía y se puede tener también. No importa hasta dónde haya llegado, el Señor puede cambiar la vida de cada uno. Y también se invita, por supuesto, al arrepentimiento sincero y a la confianza plena en Cristo para salvación. Porque si queremos librarnos de la culpa definitivamente y tener una vida realmente adecuada con Dios, tiene que haber un arrepentimiento sincero, ¿no? Y tiene que haber, pues, una confianza plena en que Cristo realmente te puede cambiar. Y cuando eso ocurre, la persona cambia, no importa lo que haya hecho, sino que realmente el Señor puede cambiar a cualquiera. Y tú lo estás diciendo. Esto hace Tony y su mujer. Llevan años haciendo esa labor de enfocarse también mucho en el perdón y el amor de Dios.
¿De veras, Antonio, un asesino o un violador merecen ser perdonados y salvados por la eternidad? Porque si preguntáramos, si hiciéramos una encuesta, quizá aquí a pie de calle, no estaría tan claro. Pues yo creo que de ninguna manera lo merecen. Porque nadie lo merece. Yo no lo merezco. Nadie merece realmente el perdón de Dios, ¿no? Porque a veces pensamos que podemos librarnos quizás por hacer obras, por méritos humanos, etcétera, pero esto realmente no salva a nadie. Yo no sé si se ha pensado que si realmente Dios hubiese pensado que el hombre podía salvarse a sí mismo, hubiese enviado a su Hijo, a Dios el Hijo, a esta tierra, sabiendo que iba a ponerle en una cruz y que iba a cargar el pecado de todos nosotros. Evidentemente, si Cristo llevó todos nuestros pecados, los míos, los de todos los oyentes, los de todo el mundo, entonces la salvación ya está cumplida. Nosotros no podemos añadir nada de eso sin ofender a Dios. Entonces, no lo merece, y la salvación no se recibe por merecimientos, sino se recibe de pura gracia. El Señor nos regala la salvación porque Cristo ya la cumplió en la cruz. Yo no tengo que pagar 2 veces por lo que Cristo hizo ya por mí. Y por lo tanto, ahí está. Y Él estará... Hay un caso muy interesante que tiene que ver justamente con este tema, que cuando Jesucristo fue crucificado, a su lado se crucificaron a dos malhechores, que seguramente eran una especie de salteadores, casi de terroristas, contra las fuerzas de Roma, que entonces estaban en Israel. Y uno de ellos reconoció sus hechos y vio que efectivamente estaba en la cruz porque estaba pagando por lo que había hecho. Y luego reconoció que esto también ofendía a Dios. Y por lo tanto le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Era un arrepentimiento y una forma de pedir la salvación. Y el Señor dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No hizo obras, no se bautizó, no tuvo tiempo de ir a ninguna iglesia, sencillamente fue salvo por la gracia, porque Cristo moría por él en ese momento. La salvación la cumplía Cristo y nosotros la recibimos. No se merece, se recibe. Y este proyecto que hemos visto, ¿no?, que Tony tiene en mente, parece bastante innovador en España. Se trata de una iglesia que va a integrar estancias donde los presos pasen sus permisos y también periodos de reinserción. ¿Recuerdas algunos momentos en que podemos ver a Jesús actuando de una forma similar? Pues sí, porque, como decíamos en otro programa, a él le llamaron casi como un apodo, un insulto, amigo de publicanos y de pecadores. Se juntaba con todo tipo de personas. Y es el único que realmente puede reconciliar a personas consigo mismo y también entre sí. Fijaros que el Señor tenía 12 discípulos. Eso es muy conocido, ¿no? 12 apóstoles. Y todos eran diferentes. Pero había 2 que me llaman la atención. Por una parte estaba Leví, por otra parte estaba Simón el Celote. Entonces Leví era un colaborador de Roma y por lo tanto un marginado en la sociedad. Porque lo que querían los israelitas era que Roma se fuera de allí y ser una nación independiente, sin dominio de fuera, ¿no? Y sin embargo colaboraba con Roma, le odiaban a muerte. Y sin embargo Simón el Celote era todo lo contrario. Era una especie de terrorista que iba con su cuchillito en medio de la multitud y pinchando a la gente y matando a la gente de esa forma, porque se dedicaba a eso. Y sin embargo Cristo los llamó, los transformó y los puso juntos. Y la misma iglesia, que está compuesta de verdaderos creyentes, tiene gente de todos los orígenes, raza, sexo, color, no importa, forma de pensar. El Señor juzga según la vida que tienes en Cristo, nos une de una forma donde realmente no hay judío ni griego, en fin, todos somos distintos, pero todos formamos parte de la iglesia del Señor. Es un Dios reconciliador de verdad, ¿no? Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con esta idea de reconciliar a las personas con Dios y con la gente, eso es una obra excepcionalmente buena, claro.
Y por último, el meollo de la cuestión, Antonio. Si alguna persona nos escucha desde la cárcel, ¿cómo puede encontrar, qué tiene que hacer para encontrar esa libertad en Cristo? Bueno, hay una de las promesas del Señor es que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, uno puede poner su propio nombre ahí, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y realmente el nombre del Señor tiene que ver con su persona, Él es Dios. Tiene que ver con la obra que Él realizó, murió en la cruz por nuestros pecados, los llevó en la cruz por nosotros, y su resurrección, por la cual no solamente nos perdona, sino nos da nueva vida. Y evidentemente aquí tiene que haber una relación entre lo que decimos y lo que nos pasa internamente. Porque hay un pasaje que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, de boquilla podemos decir muchas cosas, pero lo que decimos tiene que corresponder con lo que hemos hecho, con lo que Dios ha puesto en nuestras vidas, nos ha transformado de corazón. Y desde esa transformación nosotros hablamos y decimos, confesamos que Jesús es el Señor. Lo es para mi salvación y lo es también para vida después de la salvación. Yo tengo que vivir bajo el dominio y el amor del Señor y el servicio del Señor durante toda mi vida después de creer. Pero todo comienza ahí. Si realmente invocamos el nombre del Señor, serás salvo. Serás salvo porque Él está cerca y así nos lo ofrece. Muchísimas gracias, Antonio, por acompañarnos no solamente hoy, sino como hemos dicho al inicio, hemos estado juntos a lo largo de todo este mes. Ha sido un regalo para nosotros. Que Dios te bendiga y estamos en contacto. Hasta pronto, Antonio. Igualmente, gracias. ¿Te imaginas que decides ser pastor de una iglesia, pero al poco tiempo un misionero te ofrece acompañarle a la cárcel para atender a los presos y finalmente él regresa a su país y tú, junto a tu mujer, sigues su labor durante décadas hablándoles del amor y del perdón de Dios? ¿Te imaginas que atiendes a miles de personas en prisión e incluso a algunos los acoges en tu casa cuando tienen permisos porque carecen de vínculos familiares y a la hora de reinsertarse tampoco saben dónde acudir y piensas en cómo mejorar su situación? ¿Te imaginas que sueñas con un proyecto para integrar la iglesia con 2 pisos de atención postcarcelaria, donde hombres y mujeres que buscan empezar de nuevo puedan realizar este proceso y seguir recibiendo sostén espiritual? Pues no te lo imagines más, es verdad, la verdad del Dios que libera al preso de sus cadenas. Hubo un tiempo en el que vivía tomando decisiones sin consultarte, sin preguntarte, pensando tan seguro de mí mismo que yo era suficiente, que tenía lo suficiente. Bien amigos, tenemos que despedirnos, os dejamos con David Bea y el tema Si tú no vienes conmigo. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura, así que llámanos al teléfono o mándanos un WhatsApp al 673-466-366 y te la enviaremos, como siempre decimos, totalmente gratis. Nos gusta también recibir vuestros mensajes, aquello que queráis comunicarnos, así que aparta un momento y mándanoslo a ese mismo número, 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe. Sé que quieres llevarme donde la justicia corra como un río por las calles. Sé que quieres usarme para llevar tu amor como un regalo, sin pedir nada a cambio. Por eso, si tú no vienes conmigo, no me muevo
me saques de aquí, no me saques de aquí. Si tú no vienes conmigo, no me muevo de aquí. Si tú no vienes conmigo, no quiero moverme ni actuar, ni cantar, ni siquiera hablar.